Recuerde que nosotros pertenecemos al Concilio de Iglesias Cristianas de Colombia. Nuestra iglesia se llama Iglesia de Jesucristo Misionera, sede Venecia. Venecia, al sur de Bogotá, localidad de Tunguelito, frente al parque. Si alguno está por aquí cerca, quiere pasar, tenemos servicios los miércoles a las 7 de la noche, poderoso devocional, y los días domingos desde las 9 de la mañana tenemos poderoso dominical. Cuando llega la luz correcta, todo puede cambiar. Hemos traído esta programación gracias a don William Tapiero, quien es el director de la emisora Radio Concilio Mundial Cristiano, y ha hecho posible a través de la tecnología también transmitir remotamente a los audio escuchas de la app de la emisora. Así que les agradezco a todas las personas que siempre están pendientes de esta programación. También darles un saludo muy especial a todos los que se conectan en el programa Cambiando Vidas a través de Onda Digital TV. Este es un canal de televisión digital, y también hemos querido utilizar este espacio para llevar esos mensajes diferentes, para que ampliemos nuestros conocimientos en muchos temarios muy importantes para el desempeño y el desarrollo de nuestras vidas. Así que comenzamos esta programación. Aquí su servidor Nelson Tapiero, y aquí la panelista María Cristina Pérez y Ginette Molina, a quien le doy la entrada para que hagamos la introducción, la oración de este hermoso programa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Les comparto acá en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 10. Bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo del Señor. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Amén, amén y amén. Somos criaturas, y ahora que hemos aceptado a Cristo el Señor en nuestros corazones, somos únicamente del Señor. Amén. Vamos a orar, y de esta forma damos ya entrada a lo que es el tema especial que tenemos en el día de hoy. Bendito Dios, amado Señor, gracias, infinitas gracias por todo lo que tú haces, lo que has hecho y lo que harás, Señor. Nos debemos a tu presencia, Jesús. Gracias por cuidar, Señor, de nosotros, de nuestra familia, del trabajo que realizan nuestras manos. Y agradecido, Señor, por esta amable audiencia, Señor, se conectan, que desean aprender de tu palabra y hoy están aquí conectados con nosotros, Señor. Amén y amén. Ya que todo el mundo habla de fe y habla de la fe, hasta los ateos necesitan fe, porque necesitan a Dios para poder negarlo. Entonces, si no tienen a Dios, ¿cómo van a negar algo que no creen? Entonces, es tan complejo este tema, pero queremos abordar algunas temáticas respecto de la fe que podamos ir desempeñando. Yo quiero comenzar diciendo que para poder hablar nosotros de fe, debemos de abrir nuestro corazón a Dios. Que Dios es el soberano Rey y está por encima de todo poderío del hombre, de la humanidad y del universo. Dios es Dios, y Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, dice el salmista. Así que hoy vamos a hablar de la fe en un contexto que se necesita enormemente, porque tiene instrucciones. Siempre lo he dicho que Dios es un Dios de instrucciones. Él habla preventivamente y ha hablado preventivamente desde la antigüedad, y hablará preventivamente y seguirá hablando hasta el fin de nuestros días, hasta que Él venga. Y en esas instrucciones está el desenlace
o los resultados que nosotros podamos tener respecto de una promesa, respecto de un proceso, respecto de un trabajo o de cualquier situación que nosotros estemos pasando, estemos realizando. Así que lo primero que vamos a definir la fe hoy no es según lo definen los sociólogos, los psicólogos, los filósofos, sino vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Es algo que me encanta a mí leer la palabra de Dios y que podamos nosotros aportar. Ustedes también pueden escribir ahí en los comentarios las sugerencias, lo que respecta de este tema. Los comentarios están abiertos para que nos puedan criticar. Si nos quieren criticar, no los hemos bloqueado. Y ahí ustedes pueden escribir y hacer parte de este programa que vamos a tener de una manera hermosa. Así que para hablar de la fe vamos a ir directamente a Hebreos capítulo 11. Y quiero comenzar leyendo algunos versículos de Hebreos capítulo 11. La fe tiene por título Hebreos 11. Y dice así, leemos bajo el nombre poderoso del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Es pues fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Vamos a comenzar con esta apología al temario de la fe, diciendo que la fe comienza diciendo el capítulo que es la certeza. ¿Y qué es la certeza? La certeza es la confianza que algo va a suceder sí o sí. Entonces la fe es la certeza, es una confianza, es una asegurabilidad que tenemos nosotros para poder creer que algo que no lo tenemos, pero que se nos ha prometido, va a llegar. Cuando hablamos de convicción, hablamos de seguridad interior. Seguridad interior. ¿Sí? Entonces, yo tengo esa convicción, tengo la confianza, tengo una seguridad interior. Por eso es que cuando nosotros hablamos de la vida eterna, hablamos de un mundo mejor, hablamos de una economía próspera, hablamos de mejor salud, en estos tiempos algunas personas nos tildan de locos. ¿Por qué de locos? Porque una persona jamás va a poder dimensionar con la visión de otra persona. Es importante que la visión de una persona sea compartida con otras personas que tengan su misma clase de visión. Por eso jamás una gallina estará haciendo amistad con un águila, porque la visión de la gallina está directo hacia la tierra, la del águila también, pero a unas alturas inimaginables. Entonces, no es lo mismo una visión como la del águila, que a 5 o 7 kilómetros puede ver una moneda de 50 centavos, a una gallina que su visión es corta. Entonces, lo primero que yo debo decir es que para poder tener certeza, convicción, no dependo de lo que yo veo, sino de lo que yo creo. Porque la visión del ser humano es muy corta. La visión del ser humano es muy limitada. Tanto así que a mí ya me colocaron gafas, vea, me tuvieron que colocar unas gafas, porque ya por el ojo izquierdo no veía bien a cierta distancia. Si yo me confiara en mi visión, efectivamente estaría muy mal. Yo debo confiar en lo que creo. Ahora bien, ¿qué es lo que se cree? Aquí viene la otra parte. Hermana Ginette, ¿qué piensa usted de la fe? Que es esa confianza que aún mismo entre los sueños, por lo menos yo lo he experimentado,
estar teniendo ahí una pesadilla y Señor, tú estás conmigo, clamando la sangre de Cristo. Es esa seguridad, como inicialmente usted lo daba como concepto, de saber que por la existencia de Dios, aunque esté doliendo, capaz en el momento de la situación vamos a salir de ella. Ya vamos a hablar un poco del tema del proceso, ¿sí? Y de las pruebas. Romanos 10:17 dice lo siguiente. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ojo, vamos a comenzar definiendo cómo comienzo yo a tener creencias. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Las creencias vienen desde niño, desde el vientre de la madre. Ya la madre o el padre deben hablarle al bebé, deben hablarle al niño. Por eso es que estamos en una sociedad cada día muy alejada de Dios, porque se ha ido apartando de la palabra de Dios. Usted acaba de decir que desde el vientre de la madre hay que hablarle de Dios a ese hijo que está en el vientre. Pero si una madre no le habla a su hijo de Dios y nace, es posible que este hombre o esta persona cuando sea adulta o cuando ya tenga su razón de ser, no quiera nada con el Señor, no quiera saber del Señor, aunque sabe que hay un Dios, pero no quiere saber. Por eso es que vemos tantas personas que no se allegan a la iglesia. Eso tiene que pasar así, porque si no, Romanos 8, desde el versículo 26, que se llama la Gran Comisión, fuera inútil. Ahí dice, toda potestad me es dada, arriba en los cielos, en la tierra, por lo tanto, id a todo el mundo a predicar, haciendo discípulos, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que generalmente la humanidad, desde que pecó, tiende a alejarse de Dios. Muy pocas personas le hablan a los hijos de Dios. Ellos saben que existe un Dios, pero es un Dios a su conveniencia. Es un Dios que Diosito sabe que yo peco, pero peco poquito. Así decía una familia, ¿sí? O Diosito sabe, pero resulta que está haciéndole infiel con 3 y 4 amantes a la madre. Y eso es lo que ve el niño. Diosito sabe, pero sabe que es un ladrón, etcétera, etcétera, para no alargarnos más. Entonces, las personas por sí solas, estamos hablando de la fe, eso no es algo que nace solo, según lo que yo logro entender a través de la palabra, cuando dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no nace por sí solo, la fe se alimenta de algo. En este caso la Biblia es muy clara, que la fe se alimenta por el oír. ¿Qué estás escuchando? ¿Sí? Y la fe también es por el escuchar. Cuando el tema de Elías dice una gran lluvia se oye, no dice una gran lluvia se ve, porque no había nada, no llovía, pero escuchaba una gran lluvia. Es lo que escuchas. Cuando usted sale en el Transmilenio, cuando sale en el taxi, cuando sale al barrio a hacer sus compras, ¿qué escuchas? Que hay robos. Por eso es que el sistema de noticias de un país es el sistema comercial más grande que existe. ¿Por qué? Porque vende el miedo. Vender miedo es el negocio número 1 de los gobiernos de turno. ¿Para qué? Para poder acomodar sus intereses a las necesidades. Pero cuando hay una persona que se levanta con un espíritu superior, Romanos 12:2 dice, no se amoldeen a este mundo, cambie su manera de pensar. Entonces comienza a leer la Biblia, comienza a escuchar palabra de Dios, comienza a darle la importancia. En Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Estamos hablando de la fe, del mismo Hebreos. O sea, es una convicción de la persona que dice, oiga, yo creo que hay un Dios. Yo creo que así el gobierno sea una cantidad de ladrones politiqueros, yo creo en un Dios que es diferente a esos gobiernos. Es un gobierno celestial que es fiel. Ya ahí su mente comienza a cambiar. Llega a su casa, no tiene ni para el arriendo, no tiene para los servicios públicos, y de pronto abre la palabra de Dios en el Salmo 23 y dice, Jehová es mi pastor y nada
me faltará. Dice, oiga, yo tengo un Dios que es proveedor. Comienza a doblar rodilla y comienza, Señor, dame alguna idea, algo. Y sale a vender cucos a la calle y Dios lo bendice. ¿Por qué? Porque tiene fe de que algo pasará. ¿Sí me hago entender? Confianza. Es una confianza, por lo que es confianza. Pero una persona que no le hablen de Dios, una persona que no sepa de Dios, él va a arreglar las cosas a su manera. Hoy estábamos hablando con un tío. Y este tío me llamó. Y me dijo, hijo, usted sí que le tocó duro cuando niño, cuando le pegaban porque no aprendía las tareas. Y me estaba haciendo poner sentimental mi tío. El hombre hablando. Y dijo, pero antes, Nelsito. Si fue que usted no lo sabe, pero el papá de fulano de tal, que era su abuelo, su bisabuelo, asesinó a la esposa. Ustedes vienen de una familia fracturada y comenzó a contarme una cantidad de cosas. Y yo escuchaba a mi tío y dije, vaya, ahora entiendo muchas cosas. ¿Sí? Una familia que no tenga a Dios, una familia que tenga unas creencias diferentes, ¿qué puede aprender? ¿De dónde viene? ¿Cuándo se rompe esto? Cuando la palabra de Dios entra a una casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entró y rompió. Yo pienso que eso pasó en mi casa, en mi caso. La palabra entró, Dios entró por medio de mi padre y mi mamá. Al entrar a la casa, rompió todos estos estereotipos. ¿Para qué? Para la descendencia. Yo sí creo que hay un Dios. Y yo sí creo al 100% que hay un Dios. Y que Dios es galardonador de los que le buscan. Por eso yo nunca creo en todos esos manues religiosos y de gente que quiere ser popular y que colocan muchas conferencias en YouTube y en diferentes plataformas que dicen, no, lo están haciendo mal, Dios no es un mercenario, que sí, que no sé qué, a Dios le sirve con los zapatos rotos. Sí, claro, con alegría de corazón, pero Dios tiene promesas grandes para los que le sirven y le buscan. No es lo mismo una persona que anda en la cantina de sol a sol maltratando mujeres a un hombre que trabaje arduamente con sabiduría, con inteligencia, provea a su familia, sea buen amigo, sea buen hermano, sea buen hijo, y fuera de eso le den todo la gloria a Dios. Amén. Me disculpan, pero eso es lo que yo creo. Sí, claro. Llegar a una familia. Lo que pasa es que la sensibilidad se ha perdido, pastora. Usted ve la cantidad de personas sumidas en la ignorancia, y usted por no meterse en problemas no les habla de Dios. Entonces la importancia de la fe es agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe es muy importante para la vida, ¿cierto? Es la base de la relación con Dios. Quiero llevarlo a otro contexto. Todos en la vida tenemos un llamado. Todos en la vida tenemos visión. Todos en la vida tenemos metas. Todos en la vida tenemos objetivos. Yo vendía puerta a puerta. Y a mí me encantaba ir de las 100 a las 170, vendiendo algunos productos, negocio por negocio, puerta a puerta. Y yo llegaba a esos concesionarios, y yo llegaba y ofrecía la chaqueta de cuero o los productos que fuera vendiendo. Y yo le decía en esos concesionarios, ¿me puedo subir? Claro, joven. Cuando yo era joven, ¿no? Claro, joven. Me decían, súbase. Y eso, unos asientos en cuero. Y eso, el vendedor no sabía que yo era pobre, pero eso me explicaba, ¿cierto? Que el sunrun y que este es para descansar y que aquí le pueden caber todas sus chaquetas en ese baúl y una cantidad de cosas que me decía yo, uy, sí, muy bueno. Y al terminar de su presentación, él me decía, ¿le puedo hacer una cotización? Yo, claro, sí señor. Y me iba, no solamente hacía el tour del vehículo, sino que me iba con tremenda cotización. Eso junté más de 20 cotizaciones en mi casa de todos los vehículos que yo no tenía ni para pagar el arriendo. Ahí nos teníamos que ir con mi hermano, ¿usted cuánto tiene? Y veníamos ahí para poder. Pero la visión y el objetivo mío era que me iba a subir en un vehículo con sillas en cuero. A mí siempre me han gustado los vehículos con sillas de cuero. Pero en mi mente yo decía, me voy a subir en esto. ¿Cómo? No sé. Y nunca me desesperé. Yo nunca me desesperé.
ni tampoco puedo decir que hice negocios absurdos para conseguir eso. No, yo sabía que es su tiempo. ¿Por qué? Porque cada vez que uno va a cursar algún tipo de estudio, al final de ese curso le van a hacer una evaluación. Esto lo tengo yo muy claro en el tema de la fe. La fe sin prueba no es fe. ¿Cómo se da cuenta si usted tiene fe? Cuando llegan las pruebas, cuando llegan los problemas, cuando no tienes, ¿sí? Hay un hombre en la Biblia que fue sometido a unas pruebas y no las pasó. Ese hombre se llamó Saúl. Y este hombre sale a buscar unas asnas por ahí y se encuentra con un reino. Así es la historia. Ahí lo podemos ver en el libro de Primera de Samuel. Se encuentra con un reino. Y el profeta le dice, ya las asnas las encontraron, pero usted ha sido elegido para ser rey. Así que cogen la redoma con aceite y lo ungen como rey. Pero cuando es ungido, el profeta Samuel, el sacerdote Samuel, el juez Samuel, le da una instrucción. O le da unas instrucciones. ¿Por qué? Porque era un muchacho. No tenía experiencia. Venía del campo. No era de la tribu de Judá. Entonces, le da unas instrucciones y él sale y hace como sea, ¿no? Y lo primero que le dice en 1 Samuel capítulo 13 es, espérame 7 días en Gilgal. Mire Samuel, usted ya es rey. Ya usted vio cómo unió al pueblo, porque ya en ese momento lo había unido, ya la gente lo tenía como rey. Pero hágame un favor, Samuelito. Espérame 7 días en Gilgal. Porque le voy a terminar de dar la instrucción. 7 días para que yo baje, ofrezca sacrificio a Jehová y puedas afirmar tu reinado. A esto lo llamo yo la prueba de la paciencia. ¿Por qué la prueba de la paciencia? Porque uno muchas veces cree en Dios y arrodilla y ora y quiere que a la hora ya Dios le conteste. O quiere al otro día que el hijo rebelde aparezca en la casa como si nada. No, eso de repente puede pasar. Pero hay palabras en el corto, hay palabras para el mediano y hay palabras para el largo plazo. Amén. ¿En qué consiste la fe? En no apresurarse y saber usted que la palabra se cumple no en su tiempo, sino en el tiempo de Dios. Este es su programa Cambiando Vidas, de la Iglesia de Jesucristo Misionera, sede Venecia. Recuerde que nosotros pertenecemos al Concilio de Iglesias Cristianas de Colombia. Nuestra iglesia se llama Iglesia de Jesucristo Misionera, sede Venecia. Venecia, al sur de Bogotá, localidad de Tunguelito, frente al parque. Si alguno está por aquí cerca, quiere pasar, tenemos servicios los miércoles a las 7 de la noche, poderoso devocional, y los días domingos desde las 9 de la mañana tenemos poderoso dominical. Las pruebas son un examen, escúcheme bien, un examen. ¿Cómo se prueba el oro? Con fuego, con líquidos ardientes. ¿Sí? Las pruebas son exámenes rigurosos para poder resaltar sus competencias, sus destrezas e identificar si estás preparado para ejecutar lo que estudiaste. ¿Cómo le van a dar algo de lo cual no estás preparado? Primero, las pruebas le sirven a uno para acercarse más a Dios, porque en la prueba se siente uno solo, se siente derrotado, se siente que no tiene respuesta e incluso se siente que Dios lo abandonó. En la Biblia hay grandes ejemplos. Por tiempo no vamos a extendernos, pero se puede ver que pasaron por pruebas, por dificultades. Uno mismo deseó morir, no haber nacido. Y de los hombres más potentes de la Biblia, como fue Job. Para acercarme yo más a Dios. Dios sacó a su pueblo por el desierto, no para castigarlo,
sino para que aprendiera a depender de Él solamente. No había agua, no habían alimentos, no había vegetación, no habían grandes murallas, no había nada. ¿Qué debían hacer? Depender de Dios. No creas que en el desierto es porque Dios es muy cruel contigo. No, aprende a depender de Dios. Acércate a Dios. Eso nos enseñó mi papá. Lo segundo que dijo fue, para saber quién soy yo, hasta dónde aguanta mi persistencia, hasta dónde aguanta mi paciencia, hasta dónde aguanta mi constancia, para aprender también a conocerme yo. Si le creo a Dios o solamente le estoy creyendo por lo que me da, o realmente a Dios se le cree porque es Dios y ya. No está ahí para entenderlo, está para obedecerlo. Todos los que hemos sido profesados saben que llegan momentos en que uno quisiera levantar un pie, momentos en que, como dice el salmista Asaf, tuvo envidia a los arrogantes, de gente que anda sin congojas, y uno tal vez en enfermedad, tal vez en temas económicos, tal vez en envidias, tal vez personas hablando mal de uno, tal vez a la persona que más le tendió la mano a usted es la que más lo traiciona. Esta mañana les contaba en un devocional que tuvimos de una persona que incluso dormía en la misma cama conmigo, y cómo fue tal traición. Esos momentos de dolor donde nadie lo entiende, donde al otro día lo están esperando en la puerta para pagar una deuda grande y usted no tiene ni siquiera cómo dar la cara para decir, mire, no tengo. Muchas veces sentado en la universidad, fulano de tal, don Nelson Tapiero, sí, soy yo, no puede entrar a la clase porque no has pagado la cuota del semestre. ¿Saben qué se siente eso? Pero eso forja en nosotros un carácter. Haber dormido en la calle, haber comido de pronto algún reciclaje de alguna basura, de alguna comida que todavía estaba siendo útil y tener uno que alimentarse de ahí. Haber tenido que pasar por tantas precariedades, andar con los zapatos rotos. Todas estas cosas forjan el carácter de una persona. Pero lo debe forjar para bien. Porque el vino es sometido a un proceso de prueba. En una aljaba de cuero, en un recipiente de cuero, lo echan ahí el vino. Lo meten en la oscuridad, en un tiempo lo sacan. Algún vino sale fino, delicioso, dulce. Pero hay uno que sale agrio y amargo y se echa a perder. Algunos de los procesos los dañan. Culpan al papá, culpan a la mamá, culpan al mismo Dios. La persona en su ignorancia, en sus cosas, se aleja y comete errores para luego culpar a Dios. Y su carácter está de los que crujen los dientes. De las personas que van al infierno, que se pierden y no tienen salvación, hay solamente dos tipos según la Biblia. Dice que serán lanzados al lago de fuego ardiente, azufre, que nunca la llama se consume. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay unos que lloran, pero a ellos Jesucristo les trajo la solución. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mientras tengamos vida, tenemos la esperanza de que tenemos una consolación que se llama Cristo Jesús, el que nos va a responder y el que va a recompensar cada lágrima que hayamos nosotros derramado en el proceso forjando nuestro carácter. Amén, amén. Pero hay otros que crujen los dientes. ¿Cuáles son los que crujen los dientes? Los ególatras, los orgullosos, los que dicen es culpa de este. Los que le echan la culpa hasta el mismo aire para respirar. Nunca agradecen. Hay personas que el proceso los amarga, los dañan y crujen los dientes hasta contra el mismo Dios. Entonces esa prueba me hace identificar, según lo que nuestro Padre nos enseñaba, quién soy yo.
¿Cuál es mi carácter? ¿Cuál es la decisión que yo voy a tomar? Y la tercera cosa que nos enseñó mi padre de las pruebas fue que también nos enseña a aprender de quién estamos rodeados. ¿De quién estamos rodeados? Amigo no es todo el que dice ser amigo. Amigo es el que se muestra y corresponde y responde como amigo en medio de la prueba. ¿Ustedes saben qué le dijo Job a sus amigos? Job le dijo a sus amigos, médicos nulos, consejeros molestos me son ustedes, porque venían a atacar. Hay personas que se vuelven mejor que un hermano en la amistad, en los problemas. Yo valoro cada pedazo de pan, cada moneda que me dieron en mis momentos de dificultad. Hay un hombre que me dio la mano cuando llegué a Bogotá. Vendía pasteles de yuca en el paradero del Antonio José de Sucre. Lo estoy buscando porque no sé, por donde lo he querido contactar nadie me da razón. Pero fue muchas las hambres que ese señor me calmó. Hoy que estoy en una posición mejor, me gustaría hablar con él, porque nunca se me ha podido olvidar cada grano de arroz que me dio. Él no sabía. Muchas veces hasta 3 días sin alimentarme. Muchas veces solamente se iba y decía, usted quédese ahí vendiendo que a usted le va bien, para darme unas cuantas monedas. Son cosas que jamás se olvidan. ¿Quién está con usted? ¿De quién está rodeado? ¿Cuál es su equipo de trabajo? Muchas veces la misma familia es la que más te aleja. Aquí la doctora Ginette dice, quien te ama te lleva a Cristo. Eso siempre me acuerda. Entonces, cuando presentamos estas pruebas, y cuando nosotros tenemos estas pruebas, estamos siendo sometidos a ese proceso de evaluación. ¿De qué? De la fe, para saber si usted sí es merecedor de lo que se le ha prometido, de sus objetivos, de su visión. A mí me dijeron muchas veces que una persona como yo, que no tenía una casa, que no tenía un buen empleo, que no tenía un familiar de respaldo en esta ciudad tan grande como es Bogotá, no podría llegar a ser profesional en una universidad. Eso me lo repitieron más de una vez, sobre todo la parte de la ciudad donde yo llegué. No, mijo, usted no está ni tibio. El día que me gradué y cogí ese cartón, nadie sabe la alegría que tenía mi corazón. ¿Por qué? Porque estaba demostrando a muchas personas de lo que decían que yo no podía, de lo que decían que no era capaz. Pero para llegar allá fui sometido a muchas pruebas, que en algún otro tiempo se los comentaré. Lo mismo le pasó a Saúl. Saúl fue sometido a una prueba, a 2 pruebas según la Biblia, porque le dicen presta atención, la prueba es la atención, y espérame allá 7 días. Pero pasando los 7 días, el joven Saúl, o sea el rey Saúl, se desesperó. ¿Por qué se desesperó? Dice la Biblia que pasaron los 7 días y no llegaba Samuel. Así que él dijo, veamos aquí unos cuantos versos, desde el 8. Y él esperó los 7 días, ¿quién? Don Saúl, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. O sea, se le desertaba el pueblo. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Verso 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mismas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí holocausto.
Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Esto es tremendo. Hay algo que hay en la Biblia que unas personas lo notan y otras personas no lo notan. Lo mismo pasa en la vida. Y es una palabra muy pequeña que hace la diferencia. Y esa palabra se llama detalles. 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 ¿Por qué detalles? Porque lo que diferencia a un celular de 1 millón de uno de 5 millones son los detalles. Esa diferencia se llama detalles. Hay personas que dicen que sentarse en un restaurante y pagar 10,000 por un almuerzo es lo mismo que sentarse en un restaurante y pagar 100,000 por un almuerzo. No, señor. Los detalles del almuerzo de 10,000 no son los mismos del almuerzo de 100,000. Hay unos detalles, hay una ambientación, hay una sazón, hay una atención. A eso se le llama detalles. Y la Biblia está constituida por detalles. Yo miré varios detalles en este pasaje que viene para la fe hoy. Entonces vamos a contextualizar un poco. La fe: certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, confianza interior de que vas a recibir la promesa que Dios te dio, que se van a cumplir los objetivos y las metas que tú te propusiste, pero que para poder llegar a ellas vas a ser sometido a unas pruebas, a un examen para saber si eres digno de lo que se le ha prometido y puedes ejecutar el plan para el cual fuiste diseñado. Hasta ahí vamos correctos. Y estamos hablando de don Saúl, que se le prometió un reinado, se ungió como rey, pero fue sometido a unas pruebas. Y el profeta le dice que lo espere 7 días en Gilgal. ¿Por qué? Porque tenía que darle otra instrucción. ¿Sabe cuál es el bendito problema? Que nunca vamos a saber qué era lo que le iba a decir, porque la Biblia no lo dice. Ni ahí ni más adelante. Hay gente tan apresurada en querer resultados rápidos, en buscar respuesta aquí y allá, que no espera a que la instrucción se termine. Ya está arrancando y ni escuchó bien. Entonces es importante que nosotros podamos entender que si estamos pasando por pruebas, por dificultades, tal vez se nos esté forjando el carácter. Tal vez estemos pasando un examen para el siguiente nivel de fe. Esos detalles que hay en la Biblia capturaron mi atención. Primero, que él no supo escuchar. ¿Por qué no supo escuchar? Porque le dijeron: espérame 7 días en Gilgal. Si él fuera sido un hombre detallista, hubiera entendido que Gilgal no es cualquier cosa. Gilgal es la primicia del pueblo de Israel. Cuando se pasó allí el Jordán, Gilgal era el primer lugar donde se le daba mandamiento. Gilgal era un lugar especial de bendición donde se le aportaba al pueblo la palabra para poder seguir a la conquista. Gilgal era un lugar de prestarle mucha atención, de estar en comunión, porque allí estaba el mismísimo Dios hablando. Segundo, él dice: me esforcé. Pero es que el esfuerzo por fuera del plan de Dios no sirve. De nada sirve que te levantes a las 4, 5, 6 de la mañana si Dios no está. Si vas en contra de lo que Dios te está ordenando en tu santa palabra. Pastor, ¿cómo ayuda la fe a manejar los momentos de duda o crisis? ¿Cómo nos ayuda la fe? Ahí voy. Hay un pequeño detalle en la historia de Saúl. Él entró en crisis ¿cuándo? Mire, una palabrita de 2 letras. Está ya en el versículo 11
de 1 de Samuel capítulo 3, verso 11. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, porque vi. ¿Qué vio? Muchas cosas. Pero lo primero que vio es que el pueblo se le desertaba, que él no llegaba, que los enemigos lo atacaban. Mire, en estos momentos de dificultad, la fe nos va a servir porque no es por lo que vemos. Yo me meto en problemas y cambio el plan de Dios y busco irme por lugares equívocos cuando veo. Una palabrita de 2 letras, porque vi. Hay un dicho tan generalizado hoy en nuestra sociedad que dice ver para creer. El niño viene y le dice, mamá, perdóneme que voy a cambiar, ver para creer. En vez de declararlo y declararlo, vamos a orar, hijo, y listo, esto está. ¿Por qué? Porque se volvió una costumbre lo que Saúl dijo, porque vi. Ver es el principal enemigo de la fe. Ver es el principal enemigo de la fe. Hasta para uno de predicador. Cuando uno va a predicar una campaña, una reunión que lo invitan, y de pronto ve personas paralíticas. El domingo hubo una personita aquí que es especial, que lo trajo una de nuestras hermanas amigas de la casa, y el niño es especial. Y yo estaba orando atrás, y nadie sabía, pero yo decía, Señor, ten misericordia. Y estando ahí, llegan un conjunto de excusas y un conjunto de situaciones que le arrebatan la fe a usted. Eso es un proceso, es que los planes de Dios van, es que hay algo invisible que está formando, pero no están a simple vista. Porque vi. Porque vi. Ver es el peor enemigo de la fe. Porque la fe es creer. Oír. No, la fe es creer. Usted cree que es así. Usted cree que hay un Dios vivo y que la va a resucitar de donde sea. Usted lo cree. ¿Sí? Que esa creencia llega por el oír. ¿Oír qué? Palabra de Dios. Ese es el alimento para nosotros. ¿Cómo nos ayuda la fe? Creyendo que a pesar de estar en valle de la sombra y de la muerte, Jehová estará con nosotros. No viendo. Porque usted puede ver y dice, no, este no cambia, se habla mal de mí, la economía está mal, el gobierno está mal, no tengo ni para el pasaje, ¿qué voy a servirle a ese Dios? Hasta que llega el momento que desfallece. Muchas personas que estaban predestinadas a ser grandes personajes, grandes predicadores, grandes salmistas, grandes empresarios, quedaron en nada. ¿Por qué? Porque vieron. ¿Qué vieron ellos? Vieron que todo el mundo los rechazaba. Vieron que la gente de las iglesias se le iba, quedaron solos. Vieron que el líder, el que más querían, el apóstol, superapóstol, nunca llegó. Nunca llegó a tenderle la mano, jamás los llamó a decirle, hola hermano, ¿cómo va? Cuando los llamó a pedirle una ayuda, a decirle, venga, ayúdeme por favor, le dijo, dentro de un mes lo atiendo. Porque vio que los enemigos lo atacaban. Generalmente en tiempos de prueba, en tiempos de escasez, en tiempos de proceso, te ataca a todo el mundo. Isaías dijo, voz del que clama en el desierto. Y se murió en Isaías y no clamó nadie en el desierto, profeta mentiroso. Pasaron 700 años y apareció un hombre en el desierto diciendo, ¡oh víboras! ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Y después sale por ahí un apóstol y dice, allá profetizaron del hombre en el desierto, ¿no se acuerdan? Y ya les había olvidado a todo el mundo. No crea, hay palabras que vienen en el corto, en el mediano, hay palabras que ni siquiera es para usted, se la dan a usted, pero es para sus hijos.
A David le dijeron, usted es un gran rey, usted hará acá, y él propuso de corazón, haré casa magnífica a Jehová, y cuando le iba a echar a andar, Dios, no, usted no, señor. En sus manos hay mucha sangre, su hijo sí, tal vez. A ver. No. La promesa está dada para nosotros. Pero dejemos de ver. Comencemos a creer. Comencemos a creer como Abraham. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Un hombre que estaba en medio de malhechores, en medio de gente idólatra, y Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar que yo te diré, y salió con su familia sin saber para dónde. Si a mí me dijeran, Nelson, levántese ahí, váyase para España y vaya y deje todo su negocio, yo digo, no, diablo mentiroso, ¿cómo me va a desubicar? ¿Sí o no? Claro. Pastor, ¿qué ejemplos de fe vemos en la Biblia? Aparte del que nos acaba de mencionar de Abraham. ¿Qué ejemplos de fe? Muchísimos. Si quieren le leemos aquí de 11, en el Hebreos capítulo 11 hay unos cuantos. Dice, aquí está, esto se llama los generales de la fe. Vamos a leer desde el 17. Por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar a uno entre los muertos, en donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus propios huesos. Verso 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Recuerda que en ese tiempo, niño que nacía, había que asesinarlo. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas al vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos por 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo?, dice el autor. Porque al mismo tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertes mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Yo creo que este se llama los generales de la fe. ¿Qué se le dice a una persona que está buscando esperanza y no sabe dónde encontrarla? Bueno,
Una persona que está buscando esperanza, hay que diferenciar dos cosas aquí rápidamente. La esperanza es diferente de la fe, ¿sí? Por eso la Biblia dice que Abraham no consideró su cuerpo casi está como muerto, sino que esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la esperanza es saber que Dios hará algo, pero no sabemos qué. Entonces usted dice, mañana voy a conseguir mi alimento, pero no sé ni qué voy a comer, no sé de dónde voy a sacar el dinero, no sé nada. Dios hará algo. Puede que envíe un hermanito, como si fuera un cuervo, y le dijeran, aquí le traigo pan y vino, ¿cierto? O puede que me llamen a mí, hermano, ¿será que usted viene y me pinta rápido aquí este cuarto que es que necesito y le pago tanto? No sé, Dios hará algo, pero no sé qué, ¿sí? Pero la fe es diferente, porque la fe dice que cuando yo muera, voy a resucitar y estaré allá con Él. Eso ya está claro, eso es fe. Cuando yo muera, mi nombre está escrito en el libro de la vida y voy a contestar riéndome a Él. Yo sé lo que va a pasar, ¿sí? Que ya para adelante, entonces, ahí ya tengo esperanza de que todo es bueno, ¿sí? Entonces, lo primero que yo le aconsejaría a una persona que está buscando fe y esperanza es que lea la Biblia diariamente. Diariamente necesitamos, dice una amiga mía, comer Biblia, ¿sí? Leer la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, estructuradamente, todos los días. Haga un plan de estudio, comience a apalancarse en la Sagrada Escritura. Los libros son muy buenos, sí, no tengo nada en contra de ellos, pero no hay nada que reemplace la palabra de Dios, la Biblia. Yo mismo leo muchos libros, ¿sí? Yo estaba sentado una vez y sacó unas revistas del aeropuerto y decía, de ser despedido de McDonald's a convertirse en el hombre más rico de la China, Jack Ma. Yo pensaba que era Jackie Chan, no, era Jack Ma, muy parecido, ¿sí? Y contaba toda la historia de cómo un hombre que lo despidieron de ser mesero en McDonald's, que intentó entrar a Harvard una cantidad de veces y lo rechazaban, llegó a convertirse en el hombre más rico de la China, creando una plataforma que se llama Alibaba, y que uno puede importar desde la China productos sin tanto papeleo y sin tanto proceso como era en la antigüedad. Él se inventó eso y se volvió rico, y en todo eso, y eso le da a uno esperanza. ¿Por qué? Porque ya escuché un mensaje diferente. Oiga, no importa que yo sea mesero, yo también puedo. Y mire, y no le estoy hablando de la Biblia, pero escuché algo bueno, ¿cierto? Escuché algo bueno. Así vemos la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene diferentes contextos, historia, películas, ahí dentro de la palabra de Dios, en las cuales usted puede alimentar esa esperanza. Pero tiene que creer genuinamente, con una fe de que Dios le va a levantar. Como lo que acabamos de leer, que es necesario que usted crea que Dios existe y que hay, y que Él le va a recompensar cuando usted decide buscarlo. Buscarlo es leer ahí esta santa palabra que tiene para usted. Segundo punto, no es solamente leer, ore. Órele a Dios. Hay gente que dice, pero es que yo soy malo para arrodillarme. Pues ore de pie, ore sentado, busque así una forma, porque el arrodillarse pues es un sinónimo de humillación, claro, pero también oración es hablar con Dios. Y más que hablar con Dios, es una necesidad. Por eso Jesucristo dijo, les enseñó a los discípulos la necesidad de orar en todo tiempo. Y es lo único que nos pide que hagamos siempre. Siempre. Sin cesar. Yo, por ejemplo, tengo esa costumbre. Yo voy en el auto, voy orando, yo voy a pie del Padre Santo. Ayer iba por la calle y no sé, un hombre me miró así, era como ladrón pícaro y sentía el frío. Yo, Señor, ten misericordia de esta alma y cuídame a mí. Me llegó en la cicla y se devolvió. En todo tiempo yo estoy orándole a Dios, cuidando, ¿sí?, de mis palabras, de mis pensamientos. De pronto pues se atraviesa una muchacha con las caderas como muy yo, y Señor, perdóname, Padre, yo soy un pastor, yo soy el hijo tuyo, Señor, que esta mente, me toca luchar hasta con eso, ¿sí? Pero si yo, y sigo para allá, no, eso es orar.
tener esa comunión, no que no tengamos. La Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, sin embargo oró fervientemente para que no lloviera y no llovió, y luego oró fervientemente para que lloviera y llovió. O sea, la oración es una herramienta poderosa para aumentar la fe. Amén. El día de ayer me llamó un amigo que es el contador, el del outsourcing contable, que nos lleva la parte financiera, la parte de los tributos y todo el tema de la empresa que Dios me ha permitido liderar. Y tuvimos un problema el año pasado y me dijo, bueno, ¿y cómo va ese problema? ¿No? Eso me tengo. Yo le dije, no, es que yo le oro a Dios, y una noche le oré a Dios por ese tema y me dio un sueño en la madrugada y había una serpiente grande que cayó en medio de la empresa, en medio de, como de la mesita en la cual nosotros nos reunimos, y yo con un perrero, y escuché una voz que me decía, ese lo va a vencer usted solamente con el perrero de su papá. Y yo tengo un perrero en la cocina que es un perrero, y era ese perrero. Y yo decía, ¿cómo así que el perrero de mi papá? Dios, sí, tiene que ser el de su papá. Y yo de una vez caí, yo, el perrero de mi papá, las enseñanzas, la fe con Dios, el Espíritu Santo. Mi papá no lo vence nadie, porque hasta los demonios le tienen miedo. Y cogí a ese perrero y le di a esa serpiente, como mejor dicho, si la estuviera destruyendo, hasta que la acabé. Y cuando desperté me dolía toda la mano de la garrotera que le di. Pero yo dije, desde ahí descansé y dije, no, ya vencí. Dios responde. Cuando usted coloca en oración algo. Y entonces le contaba eso y dijo, no, siendo así ya no hay nada, listo, pero Dios sí tiene el poder. Sí, o sea, mire, hasta usted puede llevar a otros también para que también crean y todos tengamos ese mismo sentir. Una forma también de nosotros fortalecernos en la fe es recordar cosas que ya Dios ha hecho por nosotros. En estos días estaba yo pasando una situación bastante compleja, con unos temas ahí de unos jeans que salieron mal para un cliente que se llama Expertos. Salieron mal. Bueno, y me acordé de diferentes situaciones anteriores donde Dios ha puesto su mano poderosa y siempre hemos salido avante, siempre hemos podido cumplir, siempre hemos podido responder y hasta felicitaciones nos han dado. Yo dije, no, pero si el Señor lo dice, nos ha ayudado, metámosle que en esta también salimos. Y eso ha sido algo poderoso, porque uno tiene que acordarse de cosas y glorias pasadas que Dios ya le ha dado a uno, y esto es como un impulso, una energía para uno salir adelante. Amén. Otra cosa también que es muy clave a la hora del tema de la fe, es rodearse de gente de fe, no de gente pesimista. ¿Sí? Volvemos al tema de los ambientes, que si usted se demora 15 minutos en una pescadería y sale, no sale oliendo a flores. ¿Sí? Sí, claro. Claro, porque estaba en una pescadería, o sea, el ambiente se importa. Sin comerse un pescado y sin tocarlo siquiera, ¿no? La sola fragancia. Entonces hay personas que son muy de ánimo. Hay personas que a toda hora sí se puede, vamos que sí se puede. La fe no quita la realidad, pero sí le da a usted el combustible para poder salir de dicha realidad. Dice, levántese. Yo le decía a un amigo en estos días, pues levantémonos, levántese más temprano si tiene que levantar más temprano, planee mejor, busque la manera de hacer mejor las cosas. Uno buscando es que encuentra. Cuando usted le lanza a una pared diferente cantidad de barro, así sea una pelotita de barro, pero se pega en la pared. Esa es la ley de las probabilidades. Cuando uno busca, encuentra algo, pero encuentra. ¿Sí? Pero si nadie lanza barro a la pared permanece limpia. ¿Sí me hago entender? La acción. Entonces, claro, pero tenemos que rodearnos de personas de fe. Hay personas de fe. Yo tenía un problema con el tema de la empresa el año pasado, como les cuento, y me llamó un pastor que yo estimo mucho y que respeto y lo honro hasta el día que me muera, estará en mi corazón, y se llama Mario Gómez. Pastor Mario Gómez me dijo, sin yo estarle preguntando, Dios le dio esa empresa y el único que la puede quitar es Dios. El hombre puede brincar para lo alto, para un lado, para donde quiera, pero no se la puede quitar, porque si Dios se la dio, cuando a uno Dios le da algo, la misma vida, Él es el único que decide. Mira, eso es una persona de fe. Una persona de fe es como mi mamá, que le dijo a esta señorita, pues si se tiene que ir para la cárcel, pues tendrá que irse a predicar, mija, pero deje de llorar. O sea, Este fue su programa Cambiando Vidas. Te esperamos en la próxima emisión. Dios te bendiga.